Mensajes de salvación para leer. Número 37. Título del mensaje. Tenemos que tener visión espiritual. Los detalles. El versículo clave dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. El cristiano que es pasivo es un cristiano en peligro. Tenemos todo de Dios para vencer, pero si somos pasivos, nuestro enemigo el diablo, puede poner en nosotros un espíritu de cobardía y de perdición que viene disimulado de dos maneras. Primero, a través de la ignorancia de la guerra espiritual. Algunas personas llevan una vida cristiana como si no existe una guerra espiritual, cuando en realidad la Biblia nos enseña que no existe cristianismo sin conflicto espiritual. Efesios 6:11-13. Segundo, a través de la apatía, es decir, la negación a involucrarse en la lucha espiritual. Muchos cristianos miedosos piensan que, ignorando el tema de la guerra espiritual, el enemigo no se meterá con ellos. Otros argumentan los peligros de involucrarse en la lucha espiritual. Tanto el creyente ignorante como el apático, de una u otra manera, son soldados ineficientes para vencer en la guerra espiritual. Lo opuesto a esas dos condiciones negativas son la valentía y el esfuerzo. Lo opuesto a la valentía es la cobardía, y un espíritu de cobardía se origina después que el creyente desobedece a Dios y a su palabra, impidiendo al Señor ungirlo con la unción de valentía. Ver Levítico 26:14-17, 26:36, en la Biblia. Dios considera la cobardía espiritual como una desobediencia tan seria, que la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios, en Apocalipsis 21:8. La Biblia también en muchos lugares nos exhorta a que seamos personas de esfuerzos, a que nos esforcemos, y así Dios estará con nosotros. Estos son tiempos de despertar a los valientes. El Espíritu Santo lo está haciendo entre las naciones. Él está permitiendo situaciones estrechas, difíciles y desérticas en su pueblo. ¿Para qué? Para despertarlo, ver Joel 3:9-11, en la Biblia. El Espíritu Santo puede transformar a un cobarde en un valiente espiritual. Él llena la vida de un creyente de autoridad sobrenatural para realizar lo imposible para la gloria de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El lugar de ganar las batallas es en el desierto, donde Dios dota de valentía, convirtiendo a sus hijos en hombres y mujeres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con las armas espirituales, con autoridad y eficacia, aptos, idóneos, que son entendidos en los tiempos. Saben lo que tienen que hacer y hacen la voluntad de Dios en la tierra, como es hecha en el cielo. Ver Primera de Timoteo 6:11-15. Seamos valientes de Jesús y Él estará con nosotros siempre. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y esforzarnos si queremos un día entrar al reino de Dios. El pecado contra Dios se ha posesionado de nosotros, y por eso, solo los bebés no tienen que batallar en contra de las huestes de las tinieblas. Pero nosotros que ya estamos conscientes del mal y del bien, tenemos que participar de la guerra espiritual que los demonios están operando, con el fin de conducirnos fuera del reino espiritual de Dios. De ahí es que Efesios 6:11-18 nos dice: vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:11-18. Si nosotros permanecemos obedientes a Dios, dándole complacencia a Él por medio de Jesucristo,
En este caso, cada uno de nosotros es santo delante de su presencia. Apocalipsis 14:12 dice: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es todo lo que necesitamos para ser santos delante de Dios. De tal modo que, si estamos complaciendo a nuestro Creador, y tomando en cuenta las enseñanzas de Jesucristo, podemos tener así asegurada nuestra entrada al reino de los cielos por toda la eternidad. Recordemos que, de Jesucristo, Dios dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en San Mateo 3:17. De ahí es que podemos decir que, amar a Dios, es complacer de corazón a Dios. En San Mateo 7:14 en la Biblia, Jesús nos dice que pocas almas están llegando a donde Dios, porque Satanás y sus demonios operan, ven y tratan a las gentes del mundo como un gallinero, y la mayoría de las gentes, pues, obedecen a Satanás como las gallinas obedecen a sus dueños. Las gallinas no alcanzan a darse cuenta que sus dueños comercializan con ellas, comen de ellas, y también comen y comercializan los huevos de ellas. De ese modo, Satanás se apodera de por lo menos el 95% de las almas. Por eso Jesús dice: Estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan, en San Mateo 7:14, y si Jesucristo lo declara es porque así es. Sea usted uno de esos pocos que Cristo dice que logran llegar donde Dios cuando mueren. La mayoría los que mueren cuando justamente han pasado por la primera muerte, la natural, entonces es cuando los que no califican para entrar al reino de Dios, se dan cuenta que, mientras vivían en este mundo, fueron engañados con las artimañas de Satanás y sus demonios. Pero para entonces ya será muy tarde para ellos. Porque Satanás y sus demonios nos ven y hacen un esfuerzo tremendo para que espiritualmente seamos como animales domésticos de ellos. Que Dios nos siga bendiciendo.